y también muchos se quejan ahora como diciendo, hoy tenemos que explicar todo de nuevo, tenemos que explicar hoy, 3 de junio justamente, que el feminismo no es mala palabra, tenemos que explicar por qué hay que salir a defender a la mujer. Y sí, tenemos que salir a explicarlo. Tenemos que salir a explicar por qué la educación pública es importante, tenemos que salir a explicarlo. La salud pública, y tenemos que salir a explicarlo. Tenemos que salir a explicar por qué es importante el Servicio Meteorológico Nacional y tenemos que salir a explicar por qué es necesario un Estado fuerte. Tenemos que salir a explicarlo. Otra vez, es así, nos tocó esto, ¿no? Pensábamos que todo se daba por sobreentendido y evidentemente no está todo sobreentendido. Esos derechos, digamos, que creíamos que ya estaban para quedarse, hoy en día hay que salir a defenderlos nuevamente. Y bueno, y tenemos que callarnos la boca y salir a defenderlos con argumentos. O sea, no nos queda otra, no nos queda otra. Pero la discusión cada vez me parece que es de menor calidad, cada vez con menos datos, No con menos importa, no información. importa, no importa. La tenemos que dar con datos, con la mayor seriedad posible. Una de las cosas que está pasando, bueno, el otro día estuve en Copusi, que se hizo acá en Rosario. Copusi es el Congreso para la Comunicación de la Ciencia y la Tecnología, Congreso para la Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología. Entonces hablábamos yo escuché entrevistas, recortes en el servicio meteorológico, y los mismos empleados, gente súper capacitada, no sabía explicar por qué era importante su trabajo. No, no lo supieron explicar. Gente de ciencia, ¿no? Entonces es como, no, bueno, acá estamos fallando. Acá hay que explicar, los mismos integrantes del servicio meteorológico tienen que saber explicar y no quedarse en el nos están echando, porque si no le das letra al gobierno nacional que está desmantelando la ciencia, la tecnología, está desmantelando el país entero. Entonces tenemos que nosotros, por favor, ponernos a saber e investigar, ¿no? Y a estudiar de nuevo, no importa, nos ponemos y estudiamos de nuevo. A ver, yo entiendo, un científico por ahí no tiene las herramientas, pero bueno, es tu laburo y tenés que laburar la comunicación. Hoy más que nunca, siglo XXI, la base es la comunicación, saber comunicar y defender lo de uno, pero con argumentos realmente contundentes. Y nos quedamos en, sí, es necesario tener un servicio meteorológico nacional y no explicamos por qué, porque damos por sobreentendido que Que es todo el mundo importante. sabe por qué es importante. Claro, pero ni los mismos científicos del servicio meteorológico lo saben explicar, entonces estamos al horno. Entonces hay errores, ¿me entienden? Muchos. Siendo las 9 de la noche, 14 minutos, tenemos una Me da nueva mucha gracia entrevista. es como que siento muy que de estoy en radio un eso, partido ¿no? de fútbol. No, porque la radio, vos Siendo las escuchás 14 horas. a las viejas locuciones de radio, Decían el tiempo, horario lugar, es permanente. si estaba ¿sí? lloviendo. Porque antes la radio te daba la hora, ahora tenemos de todo tipo de medios. Estamos en comunicación con Natalia Pettinari. ¿Cómo estás, Nati? Un placer hablar contigo, licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Sí, también locutora. Ah, ¿también? Y la hora es clave, la hora. Te claro, digo. ¿viste? Es como para entrar en ritmo. Es raro porque, claro, cuando uno escuchaba solo la radio no estaba mirando un reloj. Ahora, por streaming, Ahora capaz que tenés... tampoco. No, Bueno, es pero verdad. si lo escuchás, Lo raro es si lo ves un domingo a las 6 de la mañana y te dicen, siendo las claro, 8 de la es verdad, noche. es verdad. El on demand no va con el on El on demand. demand no va con el horario, pero bueno. Pero bueno, es hermoso recordar la radio. Sí, tal cual. La radio Hablando sigue muy de esto, vigente. ¿no? Porque el domingo es el Día del Periodista. Así que en este mes El hermoso 7, el del, 7 de junio. del periodismo, que bueno, es un camino muy hermoso. Sí, tal cual. Mucha Justamente ayer veía una aprendizaje. entrevista de dos periodistas muy conocidos, donde uno es como que se considera militante y el otro no, y justamente el militante le dice, ¿y Mariano Moreno qué era? Porque ¿viste? El Día del Periodista es en honor a Mariano Moreno. Y era Tenenbaum y Navarro en un programa de YouTube de Cenital. Natalia, un placer hablar contigo. En mi caso te conocí hace muy poco en redes, haciendo videos que son explosivos para la construcción de sentido común desde una perspectiva muy parecida a la que pensamos por aquí. Nos gustaría saber un poco de vos, de dónde venís,
y cómo has comenzado a generar toda esa práctica de construcción de videos que tienen que ver justamente de alguna forma con narrar un discurso bastante contrahegemónico, ¿no? El que me impactó sobremanera es el de la explicación sobre lo que es la clase media. Claro, bueno. ¿Sí? ¿Qué clase que nos están queriendo ahí hacer? Sí. Yo hago política internacional, pero creo que el comunicador sin dudas tiene una función social, sin dudas. Entonces, bueno, yo en el video donde yo explico por qué estoy en Instagram, por qué estoy acá, por qué estoy en redes sociales, tiene que ver con eso, yo digo, no sé si está bien dicho, pero como ayudar a pensar o ayudar a pensar mejor porque uno dice las cosas, dice así palabras y las dice, y por ahí no piensa, están tan incorporadas. Entonces, a ver, paremos un ratito y pongámonos a pensar. Y las redes sociales están llenas de fakes, está llena de gente tendenciosa, yo por eso también estoy en redes sociales, porque alguien bien intencionado, tengo un montón de amigas o gente conocida bien intencionada que se quiere informar y no saben quién confiar. Mm. Claro. Digamos, en cuestiones internacionales y en lo mío, yo lo detecto enseguida cuando alguien es tendencioso o está tapándote una información. Pero por eso lo hago, ¿no? Desde un lugar lo más serio y lo más honesto posible, para salir a combatir, porque hoy en redes sociales cualquiera tiene un canal, que eso es la democratización, ¿no? Y habla. Y si vos llegás y si esas personas llegan emocionalmente, te llega el mensaje. Y a veces el mensaje no es un lindo mensaje, un mensaje que por ahí se debería dar, ¿no? Está lleno de mensajes de odios, de conspiraciones, de incitación a la violencia. Entonces, bueno, es parte de mi lucha. Yo creo que, bueno, tengo una función, o yo lo asumo a la comunicación como completamente como con una acción social. Natalia, con tu rol en lo que es política internacional y las relaciones internacionales, creo que, bueno, las redes sociales, como vos bien decías, la importancia de ocupar ese lugar, ¿no? Trayendo veracidad. Dos cosas. Una, cómo poder darse cuenta de una fake news, sobre todo cuando hablamos de temáticas a nivel mundial, que hoy, o sea, hace no tanto tiempo teníamos que hacer una investigación, meternos, saber de qué página era. Algunas páginas ya se sabían que eran más confiables que otras, y hoy las redes sociales hicieron de alguna manera que la información nos llueva. En algún lado Claro, positivo, bueno, en algún a lado nivel, positivo, porque de sí. alguna manera nos enteramos un poco de lo que está sucediendo en el mundo entero que nos afecta, pero en el lado negativo porque es tanta información que... Bueno, ahí también, un poco de conciencia nosotros como ciudadanos, no creer cualquier cosa, tener un poco de responsabilidad, porque es muy fácil, estamos muy acostumbrados a echarle la culpa al otro, siempre al otro. Nosotros como ciudadanos tenemos derechos y tenemos obligaciones. Derechos tenemos un montón y las obligaciones nos las olvidamos por ahí. Entonces yo cuento siempre una historia, me pasó ahora, apenas ganó Milei, yo vivo en un cuarto piso y venía con una señora maestra indignada, yo no me acuerdo qué política había hecho Milei, ella estaba indignada, pero recién había asumido Milei, y le digo, pero señora, Milei lo dijo en campaña esto que lo iba a hacer, y no lo dijo una vez, lo dijo varias veces. Ah, me dice, y se sorprendió, como que no lo había escuchado. lo fui a votar Una 3 veces maestra, sin darme cuenta. claro, Y no, eso y una pasó en millones de maestra, personas. ¿no? Alguien que tiene que estar instruido, digamos. Entonces, eso me enojó mucho, me dejó pensando mucho, porque es muy fácil culpar a Milei, pero si yo como ciudadana no vi a quién voté cuando me dijo lo que iba a hacer, y bueno, no, asumámoslo. Entonces, con redes sociales como que pasa lo mismo. Bueno, no te creas cualquier cosa, dale, ponele un poco de onda, ponete a investigar, lee. Obviamente que yo siempre hablo de si vos llegás a fin de mes, tenés para comer y tu prioridad número uno no es tu supervivencia. Siempre partiendo de esa base. Sí, justamente ayer estaba escuchando una trabajadora de casas particulares que
hizo una descripción perfecta de todo lo que pasa, pero después al finalizar dijo que tenía esperanzas en este proyecto y que apoyaba a Milei, digamos, está lleno de pueblo que todavía convalida esto que se está desarrollando en la Argentina y que de alguna manera todavía tiene esperanzas depositadas. Así que Bueno, me si parece ella las que tiene, claro, bueno. Que nos pase un poquito de la esperanza. la construcción de información contrahegemónica, como tu caso, porque no todo el mundo que construye contenido tiene la posibilidad de viralizarse. Bueno, en los casos tuyos sí, así que por eso también apelamos a ti para poder charlar contigo y para poder disfrutar de esto, porque vemos que es una de las grandes batallas que hay que dar en el próximo tiempo en función de ese público que forma parte del pueblo, de los sectores populares y que está atentando contra sus propios intereses, en definitiva. De hecho, Claro, y bueno, claro, despierten. no es una cosa que solamente se da en Argentina. De hecho, a No, ver, el fin no, de semana no. fueron las elecciones en Colombia, si bien fue primera vuelta, pero sacó muchísimos más votos de lo que se esperaba. El candidato que responde directamente a Estados Unidos y al poder económico internacional. Corre riesgo la gestión de la izquierda en Colombia. Me gustaría que hagas una reflexión al respecto, no solamente de Colombia, sino de Brasil, que este año tiene elecciones, y qué importancia tiene eso en la Argentina 2027. Bueno, Colombia es una muestra de lo que está pasando en el mundo. A ver, el presidente Gustavo Petro, muchos recalcaban, ¿no?, la popularidad que tiene hoy día, que está entre el 40 y el 50%. Son 4 años en Colombia, no hay reelección. Es la primera vez que la izquierda, con Gustavo Petro, la primera vez que la izquierda llega al poder en Colombia. Siempre gobernó la derecha, digamos, en las últimas décadas. Gustavo Petro logró aumentar el salario mínimo, disminuyó la pobreza, disminuyó el desempleo, unos índices bastante buenos. Se le acusan de que, bueno, los opositores hablan de la ampliación del Estado, de que hay un déficit importante, bueno, algunas cuestiones, pero en realidad el bienestar general debería estar bien, ¿no? Aparte, bueno, en 4 años es muy poco también. Y tuvo algo maravilloso, Petro, que fue sacar el eje de la seguridad. Para Colombia, que la lucha con la guerrilla y con la FARC fue un tema siempre histórico, bueno, lo logró sacar del eje y decir, bueno, nosotros también tenemos que luchar por otras cosas, por vivienda, por salud, por educación, y lo logró sacar. Y ahora viene Abelardo de la Espriella, que es el tigre, como Milei en León, él es el tigre, Ah, está de la fuerte. Milei ultraderecha. Por la fauna. Milei parece equilibrado al lado de este personaje. Lo estuve viendo No, mucho. no, 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 no. Lo de sé Milei hasta. es ya un caso superior. No, este parece un hombre, la verdad parece al menos que controla más las emociones que Milei, porque Javier Milei directamente no controla sus emociones. El señor, la diferencia grande que tiene con Milei es que tiene plata, ¿no? Claro. Dice, yo si nosotros perdemos, dice la mujer de él en una entrevista que dan, nos podemos volver a nuestra casa en Miami o tienen una casa en Italia, una Tranqui. mansión. Claro, no Tranqui lo dice y él 120. presume todo su dinero. Y bueno, se pensó que Iván Cepeda, Chepe. el candidato oficialista, iba a sacar más del 40% de los votos. Se sabía que iba a ir a balotaje, que necesitase el 50+1, pero nunca que Abelardo de la Espriella iba a ganar así. Y después queda Paloma Cepeda, que es la derecha tradicional de Álvaro Uribe, responde Álvaro Uribe, que se pensaba que iba a sacar un poco más, 12 por lo menos puntos, no llegó a 7 puntos, 6,9. Entonces ahí tenemos, como acá en Argentina, una derecha tradicional o una derecha moderada o clásica o la derecha como la conocemos siempre, que pierde en realidad votos. Y hay una ultraderecha, una necesidad de rompan todo de parte de la población que está desconforme, que no está contenta de cómo están las cosas y es que venga cualquier cosa realmente, ¿no? Porque es como Natalia, Javier Milei, habla de las políticas que él va a hacer y dice lo que va a hacer. sí. No es que era como Menem en los 90, que Menem dice, si yo decía lo que iba a hacer nadie me votaba. No, acá lo dicen, Javier Milei dijo, vengo con la motosierra, acá este señor, este colombiano, exactamente lo mismo. Así que se le va a hacer muy difícil, yo creo, a Iván Cepeda tratar
se le va a hacer difícil. Aparte de una cosita nada más, no pareciera que Iván Cepeda tiene el carisma que tiene Petro, me da la sensación, es mucho más tranquilo. También. Bueno, eso también Falta mucho un se le poco juega de- a favor, porque Petro, viste, es como explosivo también, se saca por ahí, te contesta cualquier cosa. Pero bueno, me parece, la verdad que lo que vino haciendo Petro muy bien dentro de sus políticas y lo que logró en Colombia en 4 años. Pero bueno, el pueblo no está muy contento y yo no soy colombiana, después se me enojan porque hice un video analizando qué era lo que pasaba y aparecen los colombianos diciendo no sabes nada sobre mi país, no opines. Pero bueno, creo que tiene que ver con una desilusión del progresismo, de los gobiernos progresistas, digamos, la población está como desencantada porque por ahí prometieron mucho y no lo lograron. Aunque sí, bueno, en algunos lugares tuvieron mucho éxito, pero fíjate que donde tiene mucho éxito, por ejemplo, Lula en Brasil, y también se le va a complicar ahora las elecciones, ¿eh? Flavio Bolsonaro, bueno, ahora lo acusaron de un caso de corrupción, ¿y dónde fue? A llorar y a buscar ayuda al norte, a Donald Trump. Y preso no está. No hablo de Flavio Bolsonaro. De Flavio. Del hijo que es el del hijo. candidato. Sí, del sí, del su candidato padre, Jair, que va a ir. Jair está preso. Muchos analistas internacionales les sorprendió el resultado de Colombia, ¿no es cierto? Esperaban Sí, claro. por lo menos el análisis que se venía haciendo no es el esperado, sino que se esperaba una reñida segunda vuelta, pero un triunfo en esta primera vuelta, por eso. Y eso también hace dudar un poquito también viendo las elecciones en Brasil, que por ahí estamos con una perspectiva y después a la hora de las elecciones no se acompaña con los resultados. ¿Puede ser así esto? Y veremos en octubre. Lo que pasa que, bueno, también Lula está haciendo un gobierno brillante. Para mí Lula es el mejor líder latinoamericano por lejos. Y está haciendo un excelente gobierno. Y no te olvides de Claudia Sheinbaum. A eso iba también. ¿Qué opinaba de la política Claudia mexicana? Sheinbaum. Bueno, yo digamos con Lula tengo un cariño especial. Lula es como... Pero es verdad, Claudia Sheinbaum también. Claudia Sheinbaum está haciendo un muy buen gobierno en su país. Natalia, tenés razón. Con respecto a lo que se dio en Colombia, más allá de que es importante recalcar que no todos los países latinoamericanos tienen reelección, creo que Argentina y Uruguay, si no me equivoco, son los únicos dos de Latinoamérica que tienen reelección. Es como algo que sucede, ¿no? Esto de presidentes que vienen a transformar con políticas de Estado que de alguna manera u otra le repercuten a favor en diferentes ejes de la sociedad, porque si los de abajo están un poco mejor, le compran las cosas a los grandes empresarios, digamos, es como una cadena que se construye. ¿Qué crees que sucede? Que es algo que se dio históricamente, sobre todo en nuestro continente, y no solamente esto, ¿no? Porque es algo como muy aberrante. De repente, un candidato con política, sobre todo en Colombia, que es un país que quienes conozcan la historia de Colombia, es un país que hace muy poco logró el pacifismo, digamos, después de que estuvo violentado por el narcotráfico. Entonces, haber tenido un presidente con perspectiva de izquierda es transformador de verdad, digamos, o sea, es cambiar una historia de cientos de años. Y sin embargo, arrasa la derecha. Lula tiene una construcción muy perfecta, pero sin embargo no tiene un posible candidato que lo pueda continuar con esa fortaleza, por lo menos. Y eso hace un poco decir, che, ¿para qué lado vamos? ¿Qué pensás de esto? Y también, ¿cómo nos pensás a nosotros, ¿no? Dentro de estos años y lo que queda de la presidencia de Javier Milei, que, bueno, habrá un porcentaje de la sociedad que todavía le cree, que todavía tiene esperanza en esa frase famosa del aguanten. No sé si 150 años o estar enterrado, no sé, 200. 30. Sí, no, bueno, estamos en una clara tendencia hacia gobiernos de derecha, al menos en América Latina. Como les decía, con una idea o un progresismo en descenso, porque, bueno, la población, no sé si las promesas fueron muy altas, pero la población se siente desilusionada.
bueno, pasó con Boric en Chile también, hizo un muy buen gobierno. Y viene casa a implantar, bueno, eso también. Durante décadas el gran tema de Latinoamérica era la desigualdad. Se debatía la desigualdad. Son sociedades muy desiguales, ¿qué hacemos para combatir la desigualdad? Ahora comienza a primar la seguridad. En Chile, que por ejemplo el tema de la seguridad no estaba en agenda y que los números eran muy bajos que en años anteriores con Boric, Kass lo pone en la campaña, como tema de campaña, prende con mentiras, Pero con esas son estadísticas falsas y prende en la población, ¿no? propias o agendas que están construidas desde el algoritmo del poder económico. Bueno, y probablemente, Porque claro, y por ahí sí, uno ve algunas probablemente. consultoras que Bueno, se pero prende, digamos, la culpa es Sí, nuestra sí, como sí. sociedad porque prende. Yo entiendo, sí, se pone la plata, los medios de comunicación tienen 100% influencia porque los mismos chilenos me contaban, no, no, nos bombardean con es inseguro, es inseguro, es inseguro y te dicen tantas veces que es inseguro que tenés la percepción de inseguridad acá en la cabeza, si te la vienen diciendo todo el tiempo. Pero bueno, no sé, como ciudadanos, por favor, responsabilidad para ver la situación, para discernir, necesitamos discernimiento, ¿no? Que no estaríamos teniendo. Y también hay como una noción de, che, la democracia es frágil, la democracia es como la salud. Cuando vos estás bien no te das cuenta que tenés salud. Con la democracia es lo mismo, mientras todo marcha, ay, bueno, listo, pero después cuando ¿no? uno se enferma o te duele una muela nomás el oído, ya estás mal todo. Y con la democracia es más o menos lo mismo, la tenemos que cuidar. Creo que hay como una desvalorización de la democracia y de lo que logró construirla. Es como todas las luchas, ¿no? Desde la educación pública, desde lo laboral, conseguir las 8 horas de trabajo, las vacaciones pagas, o sea, y para decir quiero libertad. ¿Libertad para qué? Para con tu motito, sin obras sociales, sin nada, no repartir comida rápida. Entonces, ¿libertad desde qué punto? A ver, pensemos un poquito, sentémonos a pensar. ¿Qué es la libertad? ¿Desde dónde te están hablando? ¿De qué libertad Daría, me hablan? ¿No tengo libertad para comprar dólares? O sea, ¿cuál es la libertad que me falta? ¿Vivimos en un lugar que no es libre? Y ese discurso prendió tanto que yo la verdad me desencajé y no lo podía entender, porque digo, ¿de qué hablan? ¿De qué libertad me hablan? Cuando Milei hizo la campaña acá, estamos todos locos. Jamás pensé que iba a aprender un discurso como ese. daría la sensación que es la consecuencia también de erróneas políticas de Estado en términos de comunicación, de cultura, de educación, que se implementaron sobre todo en épocas de gobiernos populares, ¿sí? Recuerdo algún discurso de Cristina en el Senado 2017-2018 donde hacía una autocrítica sosteniendo que se habían entregado muchísimos recursos a gran parte de la población, pero que había faltado explicar la manera de obtener esos recursos y cómo defender los derechos y cómo cuidarlos y demás. Bueno, creo que va un poco por ahí Claro, y la sí, pero por oportunidad que se supuesto. perdió en la gestión de Alberto Fernández. Bueno, Eso sí, un también trae como mamarracho. consecuencia un Milei. Alberto Fernández realmente un mamarracho. Claro. Yo creo que es consecuencia directa. Y también muchos se quejan ahora como diciendo, hoy tenemos que explicar todo de nuevo, tenemos que explicar hoy, 3 de junio justamente, que el feminismo no es mala palabra, tenemos que explicar por qué hay que salir a defender a la mujer. Y sí, tenemos que salir a explicarlo. Tenemos que salir a explicar por qué la educación pública es importante, tenemos que salir a explicarlo. La salud pública, y tenemos que salir a explicarlo. Tenemos que salir a explicar por qué es importante el Servicio Meteorológico Nacional y tenemos que salir a explicar por qué es necesario un Estado fuerte. Tenemos que salir a explicarlo. Otra vez, es así, nos tocó esto, ¿no? Pensábamos que todo se daba por sobreentendido y evidentemente no está todo sobreentendido. Esos derechos, digamos, que creíamos que ya estaban para quedarse, hoy en día hay que salir a defenderlos nuevamente. Y bueno, y tenemos que callarnos la boca y salir a defenderlos con argumentos. O sea, no nos queda otra, no nos queda otra. Pero la discusión cada vez me parece que es de menor calidad, cada vez con menos datos, No con menos importa, no información. importa, no importa. La tenemos que dar con datos, con la mayor seriedad posible.
una de las cosas que está pasando, bueno, el otro día estuve en Copusi, que se hizo acá en Rosario. Copusi es el Congreso para la Comunicación de la Ciencia y la Tecnología, Congreso para la Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología. Entonces hablábamos yo escuché entrevistas, recortes en el servicio meteorológico, y los mismos empleados, gente súper capacitada, no sabía explicar por qué era importante su trabajo. No lo supieron explicar. Gente de ciencia, ¿no? Entonces es como, no, bueno, acá estamos fallando. Acá hay que explicar, los mismos integrantes del servicio meteorológico tienen que saber explicar y no quedarse en el nos están echando, porque si no le das letra al gobierno nacional, que está desmantelando la ciencia, la tecnología, está desmantelando el país entero. Entonces tenemos que nosotros, por favor, ponernos a saber e investigar, ¿no? Y a estudiar de nuevo, no importa, nos ponemos y estudiamos de nuevo. A ver, yo entiendo, un científico por ahí no tiene las herramientas, pero bueno, es tu laburo y tenés que laburar la comunicación. Hoy más que nunca, siglo XXI, la base es la comunicación, saber comunicar y defender lo de uno, pero con argumentos realmente contundentes. Y nos quedamos en, sí, es necesario tener un servicio meteorológico nacional, y no explicamos por qué, porque damos por sobreentendido que todo el mundo sabe por qué es importante. Claro, pero ni los mismos científicos del servicio meteorológico lo saben explicar, entonces estamos al horno. Entonces hay errores, ¿me entienden? Muchos. Sí, evidentemente lo sobreentendido no va más, ni la subestimación al poder económico y la construcción de poder que tienen. Exacto. Bueno, yo nunca subestimé el poder económico. Sí, pero en algunos lugares parece que sí. Natalia, nos quedaríamos horas seguramente hablando, y sobre todo hablando de esto, de la perspectiva mundial, pero el tiempo nos corre en este mundo de la comunicación, así que te mandamos un gran abrazo y gracias por ser parte de PBI, ser parte de este pedacito del litoral. Bueno, gracias a ustedes, un placer esta charla. Y ojalá puedas venir a visitarnos a Paraná. Queremos hacer alguna... no conozco, así que bueno, no, estamos muy cerquita. En el cierre de PBI, en el cierre de PBI tenés que estar. Vamos a organizar una actividad. Bueno, un abrazo grandote, gracias. Natalia Bettinari en PBI, gracias.